tener una casa digna, estar calentitos, comer algo rico, parece que fuese lo natural. Pero en realidad termina siendo un privilegio. En Argentina hay 5 millones de personas que no tienen esa chance. Hoy en Experiencia que Construye conocemos a la organización Techo. Una de cada 3 familias no tiene una vivienda adecuada. Una de los pilares de Techo como organización es el trabajo colaborativo. Mi experiencia con Techo comienza a través de una nota radial. Nombran mi barrio. ¿Qué personas de afuera vienen y ayudan en proyectos comunitarios? No puede ser. El motivo por el cual elegimos ayudar a Techo te devuelve tu autoestima. ¿Qué implica vivir en un barrio popular? Cada uno de nosotros amamos el lugar donde vivimos. No todos pudimos elegir dónde vivir. ¿Y tienen el número de casas que ya hayan construido? Sí, en Argentina ya construimos más de 18.000 viviendas y este año, en julio, celebramos más a nivel latinoamericano las 150.000 viviendas construidas. Bienvenidos, esto es Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño, con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye. Bueno, hoy tenemos un podcast, uno de los episodios bastante particular, bastante especial, Juan, porque siempre les estamos contando de estilos de vida, de la formación de nuestra casa, de ese sueño que tenemos, pero hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de tener ese sueño, que para esa persona va a ser extremadamente complicado lograr tener un techo. Ese sueño del hogar propio tiene a gente muy importante atrás que lo puede llevar a cabo. Estamos con Camila y con Araceli. Bienvenidas, chicas. Gracias. Vamos a hablar con la gente de Techo. Exactamente, es una fundación que colabora para que las personas que no logran tener una vivienda, que no logran tener un techo, puedan acceder a ella, pero de una forma bastante particular. La persona va a colaborar en la construcción de su propia vivienda. Esto genera, y aunque parezca algo trillado, dignidad. Alegría, felicidad, hogar, pero además no sienten, Camila, que están recibiendo un regalo, sienten que están participando de su casa. Sí, así es. Una de los pilares de Techo como organización es el trabajo colaborativo. Para contar un poco de la organización, en Argentina estamos presentes desde el año 2003, ya en 11 provincias, y justamente el problema por el que existimos es que una de cada 3 personas en Argentina, una de cada 3 familias no tiene una vivienda adecuada. Esta situación en los barrios populares, que es en los lugares donde nosotros trabajamos, villas, asentamientos, se ve mucho más recrudecido, y la propuesta por la que trabajamos es esto, buscar el encuentro entre voluntarios, jóvenes, que con vecinos y vecinas de esas comunidades puedan hacer distintos proyectos, sobre todo construcción de viviendas de emergencia, para que ninguna familia en Argentina tenga que vivir en un piso de tierra y sea un primer paso para empezar a construir esa dignidad, esa vida mejor, que bueno, ahora puede contar cómo transforma, ¿no? Pero es realmente un encuentro, justamente una experiencia muy constructiva para las personas que participan y un impacto muy grande para la vida de esas familias. Araceli, ¿cuándo y dónde comienza tu experiencia con Techo? Mi experiencia con Techo comienza a través de una nota radial. Yo estaba trabajando, en ese momento trabajaba empleada doméstica, y en ese lugar me dejaban solita todo el día, entonces pedí permiso para escuchar la radio. Así que escuchando radio escuché una de las propuestas de Techo en que laburaba. Y cuando nombran, con los proyectos que estaban acompañando a un barrio, nombran mi barrio, justamente. Y yo decía, ¿cómo puede ser? No me enteré que estaban, porque bueno, mi vida era lunes a viernes trabajar, llegar tarde a casa, entonces no sabía. Para mí, digo, ¿qué personas de afuera vienen y ayudan en proyectos comunitarios? No puede ser. Y poco tiempo los conocí ahí, también con la jugoteca que en ese momento funcionaba, y me invitaron a participar del espacio de la mesa de trabajo, que es como una junta vecinal que tenemos, y a partir de ahí no me aparté más, porque la propuesta era... Sí, de verdad, nosotros tenemos derecho a vivir en unas condiciones más dignas. Creíamos que no teníamos esos derechos, así que a partir de esa propuesta y el involucramiento de, primero nosotros los vecinos, ¿no?, involucrados en la comunidad, y después una propuesta de personas que realmente quieren visibilizar y quieren que dejemos de vivir en esas condiciones. Y al igual que vos lo escuchaste medio de rebote escuchando la radio, cuando ya estás in situ y estás ahí charlando, ¿encontraste buena recepción de los vecinos, digo, de la gente que vivía en el barrio? La verdad que sí. Muchos de los vecinos hasta el día de hoy encuentran como
esa solución en conjunto, ¿no? No es alguien que lo viene a hacer o nosotros solos, sino que nos abrazamos en un mismo propósito y lo hacemos juntos. A la manera de como quiere el vecino, ¿no? Porque cada comunidad tiene su particularidad, las necesidades muchas se repiten, pero después la forma de trabajar es una de las cosas que Techo siempre respetó y hace que sea más fácil trabajar, ¿no? Cómo queremos hacerlo, en cuánto tiempo y qué disposición voluntaria hay también de los vecinos y vecinas. Yo les propongo un juego a los que nos están escuchando. Si cierran un minuto los ojos y olvídense de la casa que tienen. No tienen un techo que no filtre, tienen un techo que mañana que va a llover va a ser complicado. Tienen una vereda que es toda de barro. Cuando entras a tu casa no tenés un baño. Olvídate de la ducha, no tenés agua corriente. Tenés mucha dificultad para tener acceso a la calefacción. No tenés calefacción y mucha dificultad para tener gas dentro de tu casa. Eso es lo que mucha gente vive día a día. Imagínate cómo vivirías dentro de esa casa si no tuviera ninguna de las comodidades o de las facilidades que conociste desde que naciste. ¿Cómo era, Araceli, tu casa? Bueno, mi casa fue bastante chiquita y precaria también. No tuve la fortuna de que Techo me construyera mi casa, pero sí acompañé a otros vecinos que estaban en otro contexto que el mío, porque yo también tengo la fortuna de tener mi esposo albañil y toda mi familia albañiles. Pero a partir de eso, ¿qué hacemos con el otro, no? Con esta mirada colectiva de unirnos, de ser solidarios con otros vecinos, es cuántos sabemos nosotros que podemos vivir mejor y cómo podemos ayudar. Así que hemos construido, sí, otras viviendas. Como éramos todos vecinos constructores, entonces la casa no se hacía en 2 días, se hacía en una. Y era increíble cómo esa sinergia y cómo la forma colaborativa era, che, nosotros que ya la tenemos más clara, la podemos hacer en un día. Y sentir también que el vecino sea parte y todos los vecinos. Y capaz que el que no sabía construcción, te venía, te cebaba un mate, te traía una pala, un martillo. Y estaba ahí, porque sabían el impacto que iba a tener esa noche cuando ya la familia decide vivir ahí adentro. Y cuando pienso en lluvia, que lo acabas de nombrar, pienso en cómo nos incomoda cuando en el clima dicen que esta noche va a llover, porque también la crisis climática últimamente nos viene trayendo y golpeando mucho más fuerte a todas las familias que viven en situación de vulnerabilidad. Camila, ¿cómo la demanda es infinita, las necesidades? ¿Cómo se elige, no sé si es el verbo adecuado, pero estas comunidades o estas familias para empezar a ayudar y a trabajar? Bien, ahí nosotros tenemos equipos en cada una de las provincias donde trabajamos. Esos equipos, para decidir dónde trabajar, cuál es la mayor emergencia, por así decirlo, tenemos relevamientos de distintos barrios de la zona, vamos recorriendo y en base a esos criterios, primero siempre uno se acerca a la comunidad, busca un poco de lo que comentaba ahora, que es que haya ganas, que haya voluntad, que se quiera para que ese trabajo sea sostenible en el tiempo. Y si se dan, por un lado, los criterios más de emergencia habitacional, que tiene que ver con cómo son esas viviendas donde viven las familias, cuál es la situación del barrio. Se hace una presentación, una propuesta de contarle al barrio cómo trabajamos, qué proyectos podríamos hacer, y ahí se arranca. Y también para contar un poco el detrás, que a veces la construcción son 2 días y es lo que más impacta, pero tiene mucho recorrido atrás. Para llegar a la asignación de las viviendas es un proceso que suele ser de hasta 6 meses a veces, donde voluntarios van a hacer las encuestas, a conocer a las familias, a relevar esa información. En esta búsqueda también de involucrar a las familias, hacemos una presentación más anónima de, bueno, qué casos con los criterios que decidimos con ese barrio son los más importantes y ahí se asignan a las familias con las que vamos a construir. Cami, contame esta experiencia que muchas veces mencionás en relación a la realización de un baño. Cuando la familia tiene un baño, ¿qué pasó con ese grupito de chicos que se fue con malla a bañarse, ansiosos? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo es esa sensación también, ¿no? Para ellos. Creo que historias hay muchísimas que una va recordando. En esa particularidad era una construcción con baño. Nosotros construimos viviendas de emergencia, algunas con el anexo del baño. Y a mí lo que más me impactó es que justo durante el fin de semana de la construcción, esos niños que estaban esperando poder tener un baño dentro de su casa y no tener que salir, o a la madrugada si tienen ganas de ir al baño. ¿A dónde iban al baño? Tenían un espacio afuera compartido con otras familias, que eso implica que si llueve salís y te mojás, que si tenés ganas de hacer pizza en la noche o buscás una manera más precaria o incluso con menos higiene para poder hacerlo, o alguien te tiene que acompañar. Y un montón de cosas que no son muy lindas de imaginar, pero que son una realidad y que es necesario que visibilicemos de
¿Qué pasa sobre todo con las infancias cuando no tienen esos espacios seguros? Así que lo que más me impactó es que esos chicos no esperaron ni que terminemos para jugar, ponerse la malla, venir y abrir su ducha adentro de su casa para poder celebrar desde la ternura de los niños de que tenían ese espacio. Por eso creo que es también una denuncia a la vivienda, una forma de decir, bueno, esto sucede, esto pasa y es tan importante que esté presente. Uh-huh. Nos está escuchando un montón de gente en un montón de países, distintos lugares. Yo te quiero preguntar, Araceli, ¿qué implica vivir en un barrio popular? Si lo pudieses definir con algunas palabras. Bueno, en primer lugar, cada uno de nosotros amamos el lugar donde vivimos. Ahora, no todos pudimos elegir dónde vivir. No todos podemos elegir dónde vivir y dónde tener nuestra familia, dónde formar, dónde estudiar, dónde nada. A partir de eso, la situación habitacional también es una cuestión muy difícil de convivir. Más de 5 millones de familias en la Argentina viven en situaciones precarias, no solamente la vivienda, sino un hábitat muy desfavorable también. Entonces, no tener servicios básicos formales es una forma de decir, che, no está bueno que vivamos así y todo lo que ocurre. No hay escuela cerca o sala de primeros auxilios, una plaza donde jugar, no hay luminarias donde también las mujeres vivimos muchas situaciones de violencia también y todo lo que pueda suceder en un barrio. No llegue la ambulancia cuando la necesitas porque las calles están intransitables, no pase la recolección de basura, no puedas llamar el 911 en una urgencia y eso sucede. ¿Y qué hacemos a partir de eso, no? Qué difícil es vivir en esas condiciones. Entonces yo te podría decir que amamos nuestro barrio, pero no están buenas las condiciones en las que vivimos. Entonces, a partir de eso, generamos mucha conciencia, aprender, formarnos sobre derechos, también cuáles son los derechos que tenemos y cómo entre muchos y muchas vecinas podemos generar acciones positivas para demandar, ¿no?, a quienes corresponden y también nosotros como ciudadanos de derechos y obligaciones estar también participando de manera activa para que esas mejoras lleguen en un momento. Y juntando esto que hablábamos, el barrio son las personas, digo, sí, como desde la ayuda y esta cosa colaborativa hasta lo que define ese lugar que sí amás, que tiene todas las otras cosas conflictivas, si querés, o complejas. Sí, cuando me hablas de personas, se me aparecieron miles de caras, miles de caras de, por ejemplo, cuando en la pandemia estuvimos haciendo una olla solidaria, porque la pandemia lo meritaba, muchos vecinos y vecinas se quedaron sin trabajo. Era los abuelos, una vecina trayéndote, che, no tengo hoy para comer, pero te traigo una cebolla, una papa, un puré de tomates, un fideo, o por ahí nos traían una torta frita, ¿no? Nosotros exponiéndonos a esa situación, pero sabiendo que cada uno de los vecinos y vecinas hoy estaban pasándola mal. Entonces nosotros ahí como referentes comunitarios poniéndonos al hombro esa situación, sin importar lo que implicaba, y no somos superhéroes, era la necesidad lo que requería y nuestro rol también de comunidad. Así que se me aparecen miles de caras ahora y situaciones que hacen que esa situación difícil se pueda sobrellevar mejor abrazándonos unos con otros y siendo empáticos con lo que le pasa al otro también. No puedo dejar de pensar, Juan, en el número que dijo ahora recién, 5 millones de personas que tienen déficit habitacional. Y por ahí, si sos como yo, nos estás escuchando y te perdés con los números, cuando salimos a festejar el último mundial, porque somos, felicidades campeón, sí, claro, éramos 5 millones los que estábamos en la calle. Así que, ¿se acuerdan? Desbordando, no podías caminar, era muchísima gente. Bueno, tengan esa imagen presente cuando Araceli dice, son 5 millones de personas las que no logran tener una vivienda digna. Bueno, imagínense ese desborde de gente en las calles, es exactamente ese mismo número que mencionaba. ¿Cómo es el trámite, si lo llamo de alguna manera, para decir, che, yo vivo en un barrio popular y quiero y tengo la necesidad? Se presentan en techo, vos mencionabas, Cami, que son 6 meses de análisis y demás, pero ¿cómo es ese trámite específicamente? ¿Alguien puede escribirles directamente a ustedes y decir, che, nosotros en nuestro barrio estamos teniendo esta dificultad y queremos también hacer nuestra casa? Sí, es importante saber que es un proceso que solemos hacer más en el barrio, por esta búsqueda también de que sea comunitario. No trabajamos tanto en casos individuales, sino como además se complementa con otros proyectos y una mirada más de arrancar por la vivienda y seguir con proyectos en el barrio. Buscamos que los trabajos sean en comunidad y en más integralidad del abordaje. ¿Cuántos voluntarios tiene Techo hoy por hoy? Hoy por hoy
que vayan todos los fines de semana a hacer alguna actividad. Somos más o menos 600 entre voluntarios y voluntarias y por año suelen participar hasta 10.000 jóvenes movilizados al año. Y están en varios lugares, ¿no? Digo, Sí, no solo en sí, el sí. país. Digo, como... Sí, es una organización que está presente en 17 países de México hasta acá abajo. Y en Argentina estamos Misiones, Neuquén, Río Negro, Córdoba, seguro me voy a olvidar de alguien, pero importa. Santa Le mandamos Fe, un abrazo Buenos también. Aires, sí, por muchas provincias. Salta, Tucumán. También, en todos lados. Misiones. ¿Y tienen el número de casas que ya hayan construido? Sí, en Argentina ya construimos más de 18.000 viviendas y este año, en julio, celebramos más a nivel latinoamericano las 150.000 viviendas construidas, que son 150.000 familias cuya vida fue transformada, así que sí, es bastante grande. Araceli hablaba de una familia que tenía un poco el expertise, digo, ¿cómo funciona la parte más racional del conocimiento para la construcción y el laburo que hacen ustedes? Digo, el voluntario que llega, me imagino que a su vez necesita que le bajen un montón de información para poder dar esa mano que está dispuesto a dar. Sí, yo lo explicaría como una escuelita para aprender también. Hermoso. No solo una experiencia de conocer otra realidad, mismo de la juventud de hoy, de salir un poco del celular o de la lógica más de mi vida o de lo que me pasa y animarse a ir a otro lugar, poner el cuerpo en otra experiencia y aprender un montón de cosas. No solo de, bueno, yo tengo mi vida, llego a mi casa, abro mi canilla y sale agua, sino que hay otra experiencia y aprender de construcción, que siempre es Un algo que montón. sirve muchísimo para la Claro vida. que sí. Yo particularmente no soy arquitecta, no soy especialista en nada y puedo construir bastantes cosas. Así que el proceso es seguir con la tranquilidad de que uno no tiene que tener conocimiento previo, de que nosotros vamos formando a los voluntarios con capacitaciones técnicas, con conocimiento y siempre va a haber alguien, por ejemplo, en las construcciones que guíe tu cuadrilla y que te explique qué hacer en cada momento para que a futuro uno también pueda, ¿no?, tener ese rol. Y sí, la formación es continua. Incluso actualmente estamos pensando en un nuevo modelo de vivienda, en cómo innovar la vivienda de emergencia que hoy tenemos, y eso implica pensar no solo la materialidad, el espacio, cómo va a ser, sino también, bueno, a nivel técnico, todos volveremos a ser nuevos voluntarios y aprender otro modelo de construcción. Así que sí transmitir eso, que no es necesario que sean especialistas, sino que se puede participar igual. Hablemos un poco de voluntarios y colaboradores que son muy conocidos, como Julián Weich, ¿no? Ha participado con ustedes, es una persona que realmente visibiliza mucho el trabajo de techo. Sí, Julián de hace mucho tiempo nos acompaña de corazón, desde en campañas, en productos solidarios con conciencia, y ha participado en muchísimos eventos con nosotros, así que tiene un gran compromiso con la causa y lo valoramos un montón. Julián nos dejó un mensaje y lo vamos a poder ver y escuchar. Conciencia, si bien ayuda a 4 ONGs, una de ellas es Techo, y el motivo por el cual elegimos ayudar a Techo es porque además de brindarte la posibilidad de tener tu primer techo y que salgas de dormir a veces en una casilla de nylon o de chapa, te devuelve tu autoestima, porque te enseña a defender los derechos que tenés como ser humano. Y eso me parece que es muy importante. Por eso, Conciencia y yo colaboramos con Techo. Volvemos a la parte de los voluntarios. Seguimos ahora, después que lo escuchamos a Juli, con su mensaje. La idea es, ¿qué pasa si quiero colaborar y no tengo ninguna idea? Vos decías, bueno, esto es como una escuelita. ¿Y qué pasa si no puedo colaborar con horas, pero quiero colaborar de otra manera? ¿Cuáles son las formas de colaborar con Techo distintas? Está buenísima la pregunta. Uno puede colaborar también en el caso de que no tenga el tiempo, no pueda ir, apoyando nuestro trabajo, siendo parte de la comunidad de socios, socias de Techo. Eso implica hacer una donación mensual para poder sostener nuestro trabajo, que es muy importante en esto que veníamos contando de todos los procesos de Techo llevan un tiempo, implican también poder prever, bueno, cuántos fondos vamos a tener, cuántas viviendas, con cuántas familias, así que creo que la invitación a ser socios es algo que nos suma mucho y nos ayuda un montón. Y también podemos invitar a quien sea parte de alguna empresa a poder participar de la experiencia del voluntariado corporativo, que es básicamente una invitación a que la empresa que esté interesada pueda venir con su equipo a tener no solo una experiencia de construcción, sino también de encuentro, de conocer esa realidad y de ser parte también, ¿no?, de Techo y apoyarnos. Araceli, vos decías que no tuviste la experiencia en primera persona, pero construiste a lo largo de estos años un montón de viviendas. Yo quiero que me cuentes qué sucede después de que está construida la vivienda. Esas personas que vos, algunas habrás conocido desde antes o después, ¿cómo sigue su vida para adelante una vez que tienen su techo? Es increíble cómo podemos llegar a encontrar familias que están desesperanzadas, en no encontrar una solución para vivir un poco mejor, y a partir de la
de esta construcción de la vivienda pueden empezar a proyectar desde otra mirada. No sé, tenés que verlos y ver cómo le cambió la cara, una alegría enorme. Muchos se involucran después, hasta son voluntarios, también quieren seguir construyendo. Che, como a mí me hicieron esto, yo también quiero ir y quiero ver cómo colaborar. Después se quedan también participando de la mesa de trabajo y viendo qué otros proyectos podemos hacer, sino que les cambia la perspectiva de dormir tranquilos, de proyectarse, bueno, si esto ya tengo un baño y una cocina y tengo donde vivir, ¿por qué no la pintamos? ¿Por qué no hacemos esto? Che, es posible eso, y empiezan a proyectar de una manera increíble cómo es y qué detalles le ponen después a su casa, ¿no? Ahora se me vino a la mente Susana, una vecina del barrio Vicente López en Pilar, donde ella le encanta tejer y hizo todos cuadros, pero todos tejidos, y también plantas a la vez. Y es una cosa maravillosa, y volvimos a la semana y ella tenía hermosísimo su espacio. Y otra cosa importante que dijo es: ya no tomo frío cada vez que iba al baño a la noche cuando ella tiene problemas respiratorios. Y contó que dejó de toser. No sé si esto de vivir un poco mejor también le cambió la vida a nivel psicológico por dejar de vivir de esa manera, que hasta puso hermoso su espacio donde estaba, y además su salud también ha mejorado. Digo, pasamos a verla la semana siguiente, imagínense. Hace poco también la volví a ver y Susana sigue entusiasmada y sigue muy involucrada en la comunidad. Pero le ponen cada detalle, y me impactó el cuadrito de toda su familia ahí entre esas flores. Y eso es algo que ya a nivel emocional, por decirlo así, les cambia un montón y les mejora la vida. ¿Y has compartido experiencias con gente que quizás le cueste adaptarse y reconocer que ese es un nuevo espacio después de haber vivido quizás situaciones extremas? Y muchas veces escuché que no creen ser merecedores de vivir una vida digna. Y sin embargo nosotros acompañamos para que sientan que ese es su espacio y sientan que es así, que no le deben nada a nadie, ¿no? Y ese agradecimiento que siempre dan al techo, a todas las personas que estuvieron, por supuesto que se abraza, se llora, porque es un momento hiper emotivo, pero después que empiece a hacer, porque ese es su lugar donde tiene que estar. Y eso es lo que transmitimos, ¿no? Que no sienta que le deba nada a nadie, sino que a partir de eso empiece a generar, proyectar y hacer todo lo que quiera, porque es su espacio. Nadie tiene que decirle que no a nada. Te pregunto a vos, Cami, pero es para las dos. ¿Cómo imaginan el futuro de Techo, los próximos pasos y los próximos años de Techo? Bueno, tenemos algunos sueños muy concretos que ya están en marcha, que era un poco lo que mencioné al pasar. Hay una problemática tan grande como esta, que es fundamental, por un lado, la información, saber cuántas familias son las que viven en barrios populares, cuántas familias son las que viven en piso de tierra, y hoy estamos trabajando en poder tener un relevamiento primero de barrios populares y después de familias con uso de inteligencia artificial para poder contar con información de calidad actualizada y que eso además tenga un acompañamiento territorial. En esta parte también está bueno saber que ya existe un registro nacional de barrios populares, que nosotros fuimos parte de esa construcción, y que es, por ahí uno dice, bueno, un registro, datos, ¿por qué sueñan con eso? Y porque la información es fundamental para saber a dónde ir, para que el trabajo sea lo más eficiente posible, para llegar a esas familias, para que pueda intervenir el Estado también de mejor manera, sabiendo dónde hay que priorizar, dónde hay que poner foco. Y también porque eso es la puerta de entrada para un montón de otros proyectos que dan trabajo a los barrios, que permiten un montón de cosas. Y otro de los sueños creo que es tener esa vivienda con la que hoy soñamos y estamos trabajando, que pueda llegar a ser definitiva, ¿no? Como sabemos que la vivienda de emergencia, como decíamos, tiene un impacto muy grande, pero tiene una limitación que hoy responde a la emergencia. Entonces, el proyecto en el que estamos trabajando de innovación actualmente busca que esa vivienda evolucione hacia una solución definitiva y pueda acompañar de una manera más grande a esa familia, para que se cumpla nuestro gran sueño de que no haya familias en Argentina viviendo en piso de tierra, que realmente lo vemos y lo queremos lograr. Compartís ese sueño, me imagino, Sin duda, ¿no? Sí, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, 100%. ¿Se prioriza de alguna manera la composición familiar? Por ejemplo, una familia que quizás tenga alguno de sus integrantes con alguna comorbilidad, alguna enfermedad de base, que necesite sí o sí un espacio seguro, o se prioriza si hay muchos chicos o un adulto mayor. ¿Esto lo prioriza Techo?
Sí, capaz me pongo muy técnica, pero en los criterios que se tienen en cuenta en las encuestas que les contaba, hay 5. Uno tiene que ver con el estado de la vivienda, es decir, bueno, cómo están los materiales, cómo es ese lugar. Otro tiene que ver con la conformación familiar, como bien decías vos. Otro tiene que ver con la situación de salud, si hay algún factor de salud a tener en cuenta, los ingresos y el hacinamiento. Entonces, todos esos criterios en cada barrio se van ponderando de manera distinta. Se hace como una tabla de, bueno, este es primero, segundo, tercero, y cuando eso lo cotejamos con la información de las encuestas, es como decidimos en ese barrio priorizar los casos. Uh-huh. Me imagino que el tema ahora de las enfermedades lo deben ver también muy seguido, ¿no? Vos decías recién, y escuchábamos con Juan, esta mujer, Susana, si no recuerdo mal, sí, que tosía todo el tiempo. Quizás tosía porque había demasiada humedad en su casa, porque había hongos, porque había moho, y porque tuvo un principio de asma que quizás ni siquiera fue detectado. Y lo estoy mencionando porque hay una falsa idea de que, bueno, ¿viste? Logran ser más resistentes. No, loco, no logran ser más resistentes. Tienen menos acceso a la salud. Y entonces van para adelante porque tienen que salir todos los días a laburar. No les queda otra. Quizás esto lo ven muy seguido, ¿no? El prejuicio de un lado y la necesidad del otro. Sí, como que no tiene que ser algo que se normalice o se romantice la manera que vivimos. Y si, bueno, ahora tosía más o menos, no eran condiciones en las que tiene que vivir ningún ser humano en el mundo. Y segundo es, a partir de eso, tener un lugar más seco, ¿no? Un lugar donde no está tocando tanto la humedad que hay y demás, pero también que significa una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, al tener una mejor calidad de vida, un todo y un dejar de pasar estas problemáticas de la salud. Entonces, ya que estén en un lugar más calentito, más seco y que no les llueva, ya es un montón. Hablamos mucho de los voluntarios, hablamos de privados, esta cosa más corporativa. Le quiero preguntar por el Estado, por la relación con el Estado, en este momento por lo menos presente, ¿cómo es esa participación a nivel estatal? Bien, por un lado nosotros en todos los territorios donde trabajamos buscamos articular con el Estado en los distintos niveles, tal vez en escala más chica en los proyectos comunitarios, bueno, que haya participación del municipio, de quien esté en ese lugar, por un lado por la escala que eso da y por cómo puede potenciar nuestro trabajo, y sí a nivel nacional, nosotros, como mencionó creo ahora al pasar, fuimos parte de un gran proyecto que es la Ley de Barrios Populares, que lo que eso hizo fue en el año 2018 poder reconocer la existencia de esos barrios, que se cree un registro vinculado a eso y que se abra la posibilidad de desarrollar política pública y proyectos que mejoren esto en otro nivel, ¿no? Poder hacer obra de vivienda, obra para las calles, para acceso a servicios, que por supuesto el trabajo de las organizaciones es muy importante, pero siempre el rol del Estado ahí es clave para la escala y para que llegue a todo el país. Actualmente y lamentablemente el fondo de esa política se encuentra desfinanciado, que es el Fondo de Integración Social y Urbana, y no hay una claridad o una previsibilidad de cómo se podría fondear. También sabemos que con eso no nos alcanza para todo lo que hay que hacer, entonces siempre nuestra mirada es de las políticas que son de Estado, que son para solucionar acuerdos básicos de que no queremos que haya chicos que vivan así en Argentina, necesitan sostenerse, pase lo que pase, ¿no? Como no pueden depender de que estén un año, que no esté otro año. También hay obras frenadas, que eso es una pérdida también de plata y de trabajo para mucha gente. Entonces, nuestra mirada es esa, de que se tiene que continuar, de que tiene que haber incluso otros mecanismos de financiamiento para poder dar una respuesta a esa problemática. Ese suspiro largo, yo pensé que quería, ¿no? Sí. No, me quedé pensando en que digo, no podemos depender de ningún gobierno de turno nosotros. La problemática tiene que ser solucionada siempre, como que tienen que estar en el hilo de cualquier color político, porque hay mucho que subsanar todavía. Ahora, si no hay otras políticas de vivienda o habitacionales, hoy tenemos esta propuesta nosotros, existe un techo, queremos mejorar, como le hemos contado, y es lo que da garantía de que una familia vive en mejores condiciones. No hay otro modelo que este ahora, y nosotros queremos que todos sepan, o sea, involucrarnos desde la sociedad civil, pero la responsabilidad del Estado también en estos procesos, pero no es solo tu responsabilidad, somos todos, todo. Todos los que estamos acá hoy se van a ir con otra mirada y van a ver en qué pueden ayudar o fomentar las redes. Pueden ir a un barrio cuando quieran, son invitados también, pero digo, somos un todo, ¿no? En la Argentina, nuestra querida Argentina.
Un día Araceli estaba en una casa, una tarde, escuchando la radio y escuchó sobre esto, sobre techo y sobre la posibilidad, de tener una vivienda para el que todavía no la tiene. Y ahora quizás tiene la posibilidad o de rebote le llega este podcast. ¿Qué le dirían? Bueno, a mí me encantaría que ninguna familia se quede sin esa posibilidad, ¿no? Ninguna, no importan las condiciones que vive ninguna. El que vive acá en Capital, el que vive en el conurbano y el que vive en un barrio popular. Nadie debería no tener esas condiciones. Pero le diría que sea con esperanzas. Creo que la Argentina es hermosa, es muy dinámica, diversa. Hay mucha solidaridad, los argentinos somos muy solidarios. Y le diría que no deje de soñar y también que empiece a mirar un poquito más para el costado, ¿no? Siempre siento que tenemos lo que tiene el caballo que va directo allá, fuera, ¿no? Sino que empiece a mirar un poquito qué pasa con el otro y qué le está pasando al otro, ¿no? Y ver ahí cómo podemos interactuar y ser un poquito mejores, en la sociedad. ¿Qué le vamos a dejar a nuestro futuro? Hubo muchas entrevistas o situaciones que he pasado y cuando nombro a mis nietos, pues soy una abuela joven, no quiero que mis nietos en su futuro tomen agua de pozo, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo mis nietos, mis nietos es mis nietos de la Argentina, ¿no? Todos los niños en Argentina deben dejar de tomar agua de pozo, pero primero deben vivir en una vivienda más adecuada y más digna. Yo pensaba en, no sé si un mensaje tal vez a esa persona, sino a quien tal vez estuvo en mi lugar alguna vez, de vivir una vida con ciertas condiciones ya dadas y ciertos privilegios y no conocer otra realidad. Uh-huh. Y se me ocurre hacer más una invitación a abrir un poquito más los ojos, a ver más allá de la vida propia, a encontrarse con todos los prejuicios que uno carga y decir, en un barrio, primero que las personas son complejas, no es como un estereotipo de algo, son personas que ya se organizan, que tienen ganas de salir de esa situación, e invitar a que desde donde puedan hacer algo, ¿no? Como incomodarnos un poco, involucrarnos con esa realidad que existe, que sigue estando, que está hace mucho tiempo y que depende también de nosotros como sociedad ponernos de acuerdo para poder cambiarla de acá hacia adelante. Uh-huh. Muchísimas gracias, por haber participado. Bueno, podemos colaborar. Me quedo con una palabra que dijo Ara, esperanza, porque me parece que no es una palabra vacía en este contexto, ¿no? Es una palabra que da ilusión, que da alegría, pero esa esperanza es para la gente que recibe la casa, Juan, pero también tiene que ser para los que podemos colaborar, ¿no? De cualquier forma. Por ahí pensamos que, pero yo laburo todo el día, Juan, no tengo nada de tiempo. ¿Hay alguna forma que puedas colaborar? Quizás puedes ayudar con materiales, con acercando un contacto, con acercar a alguna empresa, con poner dinero. Saquemos el prejuicio también a colaborar con dinero en muchas asociaciones que sabemos que son reales. ¿Nos recuerdan las cuentas de Techo y cómo llegar a ustedes? Sí, por supuesto. La página es argentina.techo.org y el Instagram techo_argentina, que ahí encuentran todo, las formas de colaborar y de sumarse. Gracias, Araceli. Gracias, Cami. Muchas gracias. A armar nuestro techo. Vamos por eso. Esto fue Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye.